buenos días a todos. Quiero empezar dando las gracias a el doctor José Ángel Cifuentes, quien amablemente me hizo esta invitación para estar con ustedes el día de hoy. El tema que quiero compartir con todos ustedes es las aplicaciones de este fosfato beta tricálcico, el reemplazo tisular reabsorbible de Septodont, como material de regeneración y preservación alveolar en implantología. Tengo ya 30 años trabajando en plantología y todavía recuerdo aquellos tiempos en los que para convencer a un paciente para que pudiéramos poner un implante nos tomaba 5 o 6 sesiones en lo que le hacíamos ver que estas ya no eran novedades ni experimentos a principios de los 90. También recuerdo que en aquellos tiempos la implantología estaba guiada básicamente por en donde teníamos hueso, era un sitio en donde podíamos colocar un implante. Donde no había hueso, prácticamente nos quedábamos sin las posibilidades de colocar implantes. Y esto debido a que tampoco teníamos a disposición suficientes materiales, biomateriales para técnicas de regeneración, de reconstrucción, que en esos momentos prácticamente pues no existían. A partir de entonces empiezan a desarrollarse en el mundo, en Estados Unidos y obviamente en nuestro país llega la información de todos estos biomateriales que empiezan a salir y con ello la filosofía de la implantología toma un giro, afortunadamente para bien, en donde la decisión de la colocación de implantes vino ya dirigida por los prostodoncistas, por la persona que va a hacer la rehabilitación protésica, y entonces los implantes se colocan o se empezaron a colocar en los sitios que se necesitaban y no solamente donde se podía. De manera que esto como un preámbulo a, pues durante estos 30 años, mi experiencia con el uso de biomateriales ha sido amplia. Muchos de los biomateriales que se han comercializado han llegado a mis manos y he tenido la oportunidad de experimentar con ellos. Es así que hace alrededor de unos 3 o 4 años, eh, el gerente o el director general de Septodont, Fernando Flores, se acercó a mí para invitarme a utilizar este material que trajeron a México, Septodont, y usarlo en mi práctica y externarle a él algunos de los comentarios o conclusiones que podía sacar respecto a este material. De manera que esta plática, estos casos que les voy a presentar, están basados precisamente en esta circunstancia, pero debo decirles que pues no tengo ningún interés ni particular ni comercial con Septodont y por eso es que publico esta declaración de no conflicto de interés. La conferencia de hoy voy a tratar estos 5 puntos básicamente. Vamos a empezar con la introducción y quisiera empezar con tal vez el más conocido de todos los biomateriales, en este caso alinjertos, eh, que sería, perdón, injertos sintéticos, que sería la hidroxiapatita, que conocemos comercialmente desde hace muchos años y que es un material que se encuentra en nuestro organismo en grandes cantidades, en el hueso, en los dientes, cristalino, y que se utilizó mucho en los años 80, tal vez en los 90 todavía, y básicamente incluso como un forro, una cubierta de la superficie de los implantes para aumentar la ah, oseointegración de los mismos. Sin embargo, la hidroxiapatita es un material que no es muy soluble, que tiene una alta fragilidad y por lo tanto sus características no lo hacen como que el material ideal en sitios en los que posteriormente queremos colocar un implante. De ahí que las investigaciones continuaron sobre la línea de los fosfatos de calcio, que la hidroxiapatita es uno de ellos, y se empezaron a desarrollar los fosfatos tricálcicos,
Estos también se encuentran presentes en los huesos y en los dientes de todos los vertebrados. Es también un polvo de aspecto de color blanco, inodoro, y que se disuelve en agua difícilmente, pero en ácidos es más soluble. Existen 3 tipos de este fosfato y dadas las características del fosfato tricálcico beta, esto lo hace más susceptible para el uso, más indicado para que se pueda utilizar en cuestiones de regeneración ósea, no solamente en el área de nosotros, ontológica, maxilofacial, sino primero en las áreas de traumatología, en la reconstrucción de huesos largos y demás. Sus propiedades demostraron ser mejores y por eso es que es el que se utiliza para esto. Desde principios de los años, la primera década del año de este siglo XXI, aparecen ya publicados una serie de artículos como este, por ejemplo, en los que evalúan la propiedad de osteoconductividad, en este caso del fosfato alfa y el fosfato beta tricálcico, combinados en este caso con hidroxiapatita y otros medicamentos para rellenar defectos en el cráneo en ratas. Este no es el único artículo, hay muchos artículos, hay varios que hablan sobre este mismo tema, en donde además se les puede adicionar a este material, dadas sus propiedades osteoconductivas, les empiezan a adicionar, en este caso, proteína ósea morfogenética para, el relleno de esos defectos. Y este es un artículo también de esas épocas. Y siguen habiendo artículos sobre las propiedades osteoconductivas. Todo el tiempo mencionaban solamente propiedades osteoconductivas a principios o las primeras años de este siglo. Conforme va avanzando el tiempo, salen nuevos artículos y este es un artículo que les recomiendo, es muy interesante, en donde ya no solamente nos mencionan las propiedades de osteoconducción, sino también lo mencionan al fosfato beta tricálcico como un material osteoinductor. ¿Y por qué es esto? Pues porque el fosfato beta, el fosfato tricálcico, tiene prácticamente 2 iones, que es el calcio, que es un catión, y el fosfato, que es un anión. Y estos dos elementos van a actuar sobre el sitio en donde se colocan y van a inducir el efecto de generación, de transformación de células que se encuentran en el sitio que vamos a injertar, el sitio que vamos a reconstruir, células madre, y van a tener el efecto de iniciar ese proceso de transformación hacia osteoblastos para la formación del nuevo hueso, y también van a influir sobre el grado y la relación de los osteoclastos para poder llevar a cabo su proceso de remodelación y de eliminación o reabsorción de los materiales que se están colocando. De manera que entonces se menciona actualmente ya que los fosfatos tricálcicos tienen estas 2 propiedades. Sabemos que los materiales que se intentan utilizar para sustitutos óseos, desde 1996, Jensen y colaboradores nos dio estas características que deben de cumplir. Que la primera es la biocompatibilidad, que se refiere a que el material que vamos a utilizar y que vamos a colocar no ocasione ningún tipo de reacción en los tejidos del huésped. La segunda sería la osteoconductividad, que es la habilidad del material para que a través del mismo las células del sitio huésped puedan empezar a crecer, puedan empezar a cubrir estos espacios, y en el caso de que necesitamos la formación de huesos, esa fase de angiogénesis, que es una de las primeras que se tienen que dar,
los nuevos vasos sanguíneos empiecen a crecer a través de los poros de este material. Luego, la estabilidad mecánica, que se refiere a la propiedad de que el material pueda recibir estímulos de fuerzas a través del mismo y las soporte de manera adecuada, que pueda ser degradado, es decir, que tenga un grado de solubilidad alta para que pueda ser sustituido, para que esos iones puedan ser incorporados a el sitio y que las células de la matriz ósea extracelular puedan iniciar esa pues calcificación prácticamente del material, y que al final de cuentas, después de un tiempo, tengamos la certeza de que este material fue sustituido totalmente por el hueso del paciente. Entonces, estos serían los criterios que cualquier material que estamos usando debe cumplir. En el caso del fosfato tricálcico, sabemos que tiene una rápida reabsorción y por lo tanto puede ser reemplazado por el tejido del huésped. Aquí lo de rápido, cuando hablamos de tiempo, que hablamos de rápido, que hablamos de lento, yo creo que es también algo relativo, porque sabemos que las expectativas de los pacientes cuando están con nosotros son muy altas, que el paciente no siempre es paciente, más bien casi siempre es muy impaciente y quiere que los tratamientos que le ofrezcamos sean concluidos en un breve tiempo. Y entonces hablar de rápido cuando les mencionamos 4 meses, 6 meses, 8 meses, al paciente podría sonarle como realmente muy, muy lento. En el caso específico del material que utilicé, que es el RTR, que es el nombre comercial de este fosfato tricálcico de Ceptodont, Ceptodont en su bibliografía o en su información que nos proporciona, dice ahí que tiene una reabsorción de 3 a 6 meses, dependiendo de la fisiología del paciente. Así lo ponen tal cual. Esto está tomado de lo que ellos publican. Sus partículas tienen una macroestructura, que es una superficie rugosa, porosa, y tiene también una microestructura en donde se alcanzan a observar los gránulos en estas imágenes de microscopio electrónico, en donde ellos nos las presentan. Y aquí cabe mencionar que los materiales que vamos a utilizar, además de la capacidad de ser solubilizados, también es importante la superficie que nos presentan. Entre más poros, entre más rugosa es la superficie, más posibilidades de que las proteínas y las células se adhieran a estos materiales. Y por lo tanto, mayor la capacidad para la formación del hueso. Esto también está tomado de lo que ellos nos ofrecen, de información. Y aquí prácticamente es un resumen de las características y los beneficios que ellos promueven con su producto, ¿no? Básicamente es un material que es sintético, por lo tanto no existe esa posibilidad de que los pacientes que no quieren que se les coloque hueso, por ejemplo, de otra persona, hueso de banco o que hueso de bovino, que tienen miedo de que pueda esto transmitir alguna enfermedad viral, sobre todo. Bueno, pues en este caso esa situación se evita. Tienen 3 presentaciones. En conos, vienen 2 conos dentro de un paquete. Estos conos tienen 6 milímetros de diámetro por 10 milímetros de longitud. Viene también una jeringa de vidrio que trae por ahí 0.8 centímetros cúbicos del material. Esta se tiene que hidratar, ya lo veremos, antes de la colocación. Y tienen también un vial en donde vienen 2 centímetros cúbicos para defectos más grandes.
Aquí están los conos, por ejemplo. Dentro de la caja vienen dos pues, paquetes. Cada uno trae un cono, la jeringa y el granulado. Costos, pues andan entre los 3,000 a 4,000 y tantos cada presentación. En la literatura o en la publicidad que ofrecen en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, aquí nos dice que tenemos nuevo hueso denso después de 4 a 9 meses. Aquí ya no nos ponen lo de 3 a 6, dependiendo de la fisiología del paciente. Acá dicen de 4 a 9, y que en ese tiempo el hueso estará suficientemente fuerte como para recibir la colocación de un implante y carga. El hueso es sustituido conforme pasa el tiempo. Y para esto, pues me gustaría repasar un poquito la cuestión de cómo se lleva a cabo ese proceso de cicatrización alveolar, las fases que se llevan a cabo después de una exodoncia. Y aquí tenemos un ejemplo con unos dibujos, unas gráficas, en donde del día 1 al día 3, en este caso, se pone el material y se cierra un colgajo por primera intención arriba del sitio. Y entonces, los primeros días tenemos un descenso marcado de la presión, la saturación de oxígeno en el sitio. Hay una hipoxia. El pH también disminuye. Y esas son precisamente las señales que van a llamar a las células y a las sustancias que van a dar lugar a la formación de nuevos vasos, es decir, la angiogénesis. Los osteoblastos empiezan a trabajar, las células madres empiezan a diferenciarse, por ahí el factor de formación epitelial vascular también. Y a partir del cuarto día, cae todavía más esa hipoxia. Conforme pasan los días, las semanas, después de la primera semana, entre la primera y la segunda semana, hay un equilibrio, o se empieza a equilibrar porque ya hay una nueva red de vasos capilares que están transportando oxígeno, que están transportando las células que se requieren para iniciar ese proceso de formación de tejido. Entonces empieza a aumentar la presión de oxígeno, el pH sube, y al final de la cuarta semana prácticamente tenemos un hueso inmaduro en ese sitio. A partir de ahí en adelante, pues entonces ya solamente hay vamos a decir, una transformación. Ya los osteoclastos empiezan a trabajar, empiezan a eliminar lo que se haya colocado en el interior y se empieza a sustituir. Tenemos ahí de todas maneras un hueso que todavía no nos sirve para poder trabajar con él. ¿Qué sucede si hacemos una extracción y no se intenta preservar el tamaño, no se hace preservación alveolar? Pues lo que todos conocemos como atrofia ósea alveolar, que es un proceso fisiológico que sucede después de la pérdida de un diente permanente, no importa la edad, y que va avanzando con el tiempo. Que además hay algunas circunstancias que pueden acelerar esta atrofia ósea alveolar, como por ejemplo el uso de prótesis removibles, prótesis mucosoportadas removibles. Está descrito que este hueso se pierde la forma original del alveolo después de la extracción. En los primeros 6 meses es la mayor pérdida, puede ser hasta el 50% del grosor o del ancho del alveolo, y que en la altura de 1.5 a 2 milímetros en los primeros meses. Durante los primeros 3 meses, dice aquí Schropp y colegas, que ocurre esa pérdida más importante. Y aquí tenemos algunos otros ejemplos de sitios en los que se nota francamente cómo hay una pérdida, en este caso de la parte vestibular. Sabemos que los patrones de pérdida ósea en cuanto a la atrofia son diferentes, tratándose de diferentes zonas de los maxilares.
pero una que nos afecta muchísimo es precisamente la pérdida en el sentido vestíbulo-palatino o vestíbulo-lingual, porque pues deja prácticamente el sitio sin la posibilidad de poder colocar un implante. Y entonces se necesita ahí una reconstrucción, una regeneración. ¿Qué es la preservación alveolar? Cohen en el 1988 nos dice que es un procedimiento o son los procedimientos diseñados para mantener el alveolo, el mantenimiento protésico del alveolo, la altura de la cresta, la forma de la cresta y todos aquellos encaminados a aumentos de la cresta. Si vemos el diccionario, pues preservar significa proteger o resguardar algo en su estado original. Así que todos los procedimientos que llevemos a cabo para que el alveolo no sufra cambios dimensionales serán procedimientos de preservación alveolar. Aquí un ejemplo en donde se hace una extracción de un resto radicular. Vemos el alveolo, un alveolo que está totalmente conservado, y en ese caso usamos un cono de RTR. Este cono, vean cómo se está colocando gracias a que mantiene su integridad porque está rodeado todo el material, el RTR, de una muy delgada capa o membrana de colágeno reabsorbible. Eso es lo que hace que esto mantenga su integridad. Ahorita más adelante vamos a ver el procedimiento de cómo colocarlo. Ahí está ya colocado en el alveolo, se compacta y en este caso utilizando un cemento de cianocrilato para poder sellar la parte oclusal. Y vemos cómo después de unas semanas, cómo se va viendo clínicamente. ¿Cuáles son las ventajas de hacer preservación? Bueno, pues es un procedimiento relativamente simple, es efectivo, lo hacemos en el mismo momento de la extracción, por lo tanto no tenemos un segundo procedimiento quirúrgico para él y, y pues obviamente no requerimos, por lo tanto, de ni más gastos, más tiempo, dolor postoperatorio, todo eso disminuye. Y aquí otro ejemplo de preservación, en este caso ya no es tanto preservación, es procedimiento de reconstrucción. Vemos cómo aquí está, esa es la presentación en la que viene el cono, viene estéril, este sobre de plástico donde viene el cono adentro, está estéril dentro del paquete que vimos hace un rato. En este caso nos hace falta la pared vestibular, por lo tanto vamos a utilizar una membrana de colágeno reabsorbible en esa parte. Se mete el cono en el sitio, se presiona con un instrumento para poder compactarlo. En este caso, pues el cono ya una vez adentro y con la sangre y que empieza a humedecerse, pues con la fuerza que estamos compactando, puede ser que, o sea, se pierde la forma de cono, pero lo importante no es que mantenga la forma de cono, sino que logre entrar en el sitio completo, en el sitio que queremos eh, reconstruir. Y bueno, ahí está el cierre. Y posteriormente, mediante un procedimiento de una cirugía sin colgajo, podemos colocar el implante. Ahí está en el sitio, manteniendo pues la cantidad suficiente de encía queratinizada y de grosor para una futura prótesis. En cuanto a la regeneración, pues hay algunos criterios que debemos de cumplir para llevar a cabo una regeneración con fines de poder utilizar un implante y una prótesis implante soportada. Y vemos del lado izquierdo, por ejemplo, una situación en la que hay una atrofia ósea alveolar severa, es el proceso de la parte del maxilar, y vean ustedes las socavaciones que están aquí alrededor de la línea media, en donde pues no tenemos grosor suficiente como para pensar que en ese momento pudiéramos poner un implante. Acá hay otra situación, otro caso, y entonces en estos casos no se puede colocar el implante en ese momento, pero podemos hacer un procedimiento de regeneración.
casos en los cuales ya se colocaron implantes y se colocaron en sitios en los que probablemente el grosor del hueso era apenas suficiente para ponerlo y que más adelante nos percatamos de que ese sitio, alguna superficie del implante está expuesta y entonces podemos hacer regeneración colocando material en la superficie vestibular, o sea, un material como un onlay, por ejemplo, aquí. Cuando esta es la situación, pues desde la colocación del implante podemos utilizar el material y en ese mismo momento rellenar el sitio para poder darle volumen, para poder evitar esta situación que requiere un segundo procedimiento más adelante para regenerar. Y hay casos en los que nos llegan pacientes que solicitan la rehabilitación protésica del sitio porque ya tienen los implantes colocados. Y este es un caso de estos en los que a este paciente en esta brecha le habían puesto 5 implantes. Vean ustedes la altura de esos 5 implantes, totalmente unos más arriba que otros. Este es en la zona del canino, primer premolar, que es este, que tiene aquí una prótesis temporal, perdón. Luego 2 implantes más en premolar, segundo premolar y primer molar. Y luego un segundo molar por acá arriba que no se alcanza a ver. Entonces, estamos de acuerdo en que pues necesitamos cumplir con ciertas condiciones quienes están trabajando en implantología, quienes se están publicitando o quienes están promoviendo ante la sociedad como que ponen implantes o que son implantólogos o qué sé yo, que en la actualidad hay una fiebre, una invasión de ese tipo de situaciones que pues dejan esto y desgraciadamente no son casos en los cuales uno pueda eh, hacer mucho o ofrecer mucho sin tener que hacer procedimientos radicales para corregir estas situaciones. Entonces vamos a ver 5 casos en los cuales utilicé este material de fosfato tricálcico para posteriormente rehabilitar los sitios con implantes. Y el primero es un caso en el que vamos a ver una situación del diente 11, un incisivo central, en donde una paciente de alrededor de 70 años utilizaba una prótesis parcial superior y a este diente 11, que aquí vemos su radiografía, le habían hecho pues ya tratamiento de conducto, pero durante algunos años, un par de años, había acudido a que esa corona que se le caía, se la volvieran a colocar 3 o 4 veces en los últimos 2 años. La paciente llega en esta situación, la foto vestibular y una foto oclusal. Esta es la famosa corona, la prótesis que traía. Ella traía un poste ahí de fibra y cada que iba con su odontólogo o con la persona que estaba tratándose, lo que hacían era que limpiaban un poco esto, porque se caía completo con todo el poste, limpiaban aquí y el interior del diente, en el conducto, pues eliminaban también el tejido reblandecido que quedaba, tal vez algo de cemento y volvían a colocarlo. Sabemos que la interfase en donde se encuentra el resto o la plataforma del diente natural y en donde asienta la prótesis, pues es la más débil porque es la en donde está el cemento y que si esa interfase no cumple con ciertos requisitos, ese cemento va a estar solubilizándose y por lo tanto el interior del conducto va a seguirse reblandeciendo y el diente se va a seguir saliendo cada determinado tiempo. Pero además, vean ustedes esta sombra oscura aquí y aquí tenía un trazo, una línea de fractura además en esta parte, en el diente, en el resto del diente. De manera que entonces se le propuso la extracción del resto, que está aquí, lo estamos viendo, vean, aquí está esto. Y
la posterior, en este caso, la colocación de un injerto, de una reconstrucción ahí con una preservación alveolar con RTR, con un cono. Ahí estamos haciendo curetaje, midiendo el, el tamaño del alveolo y asegurándonos también de que la integridad del alveolo, por las 4 paredes de ese alveolo necesitan estar íntegras. Entonces, este es el material que se utilizó. Aquí están los conos. Vienen, como les digo, dentro de este sobre plástico estéril, el cual se corta, se saca el cono con cuidado con unas pinzas para llevarlo al sitio y se presiona, se compacta de esta manera, empieza a hidratarse con la sangre del sitio y aquí unos puntos de sutura y también cemento de cianoacrilato. ¿Por qué? Pues porque para sellar de alguna manera y aislar el material que colocamos dentro del alveolo del medio ambiente bucal. Y le pusieron una prótesis, un diente temporal unido a los vecinos con una fibra ahí de como un Maryland, más o menos, con resina. 5 semanas después, esta es la situación en el lecho alveolar. Y vean que cómo hay aquí ya indicios de una reepitelización. En algunos sitios va pues avanzada, por así decirlo, como en estos. Otros sitios todavía está muy poco epitelizada, muy poco avanzada. Todavía hay tejido eh, friable. Y esto blanco que estamos viendo aquí son los gránulos del RTR. Vean cómo aquí también se ven. ¿Qué pasa en este caso? El cono lo metemos en el sitio, pero casi siempre trato de dejar 1 o 2 milímetros, cuando mucho, del material por arriba del borde alveolar libre, del nivel del hueso. Y esos milímetros de material que quedan por arriba son estos que se están viendo en esta situación, que empiezan a ser expulsados. No causan una reacción inflamatoria como tal, pero sí tienden a ser expulsados por los tejidos blandos de esa zona, como si de un material extraño se trata. Vean aquí 5 meses después el sitio. Aquí está la radiografía, en donde vean ustedes el trabeculado que ya existe y ya hay indicios de sustitución en algunos sitios. Sin embargo, todavía alcanzamos a ver algo de partículas del RTR en el sitio. El nivel de hueso bastante razonable, bastante bien en su lugar. Y bueno, pues como en ese momento era, creo que, no sé si uno de los primeros casos eh, que hice, entonces haciendo caso a la indicación de que de 3 a 6 meses podría uno utilizar el sitio y demás, pues aquí 5 meses después estoy haciendo la apertura. Vean, este enrojecimiento y todo es por el provisional que trae al paciente. Estoy haciendo la reapertura ahí con un punch de 3.5 milímetros. Y a través de ese sitio se hace la preparación para el implante, la colocación del implante. Y ahí se está colocando el implante, ahí está el implante colocado. Si me preguntan ahorita, después de ya varios años de usar este material y de haber hecho algunos casos de esto, ¿qué se siente en ese momento cuando estás fresando a través del sitio en donde está el material? Pues les diría que un hueso tipo 4, un hueso tipo 3 tal vez, muy fácil de fresar, muy fácil de preparar. ¿Qué les puedo decir ahorita además? Que bueno, pues
sabiendo que ese sitio todavía no está suficientemente calcificado ni compacto, ahorita les podría recomendar fresar hasta un tamaño menor al del implante. Si el implante que van a poner requiere que el fresado sea 3.6 a 3.5, no lo sé, fresar a una fresa menos para que a la hora de introducir el implante el implante trabaje un poquito más y vaya compactando un poquito más ese sitio. Ahí está el implante colocado, aquí está la radiografía del implante. La otra es que también utilicemos un implante que sea un poco más largo que el sitio original. Si el alveolo tenía 10 milímetros o 12 milímetros, pues a lo mejor 1 milímetro o 2 milímetros más largo para poder anclar esa parte apical del implante en hueso sano, hueso del paciente, y que eso nos dé mucha mayor estabilidad inicial. 4 semanas después de colocado, esta es la situación. 4 meses después, en que se va a hacer la rehabilitación final. Aquí está ya la rehabilitación final, la corona sobre el implante. Y vean el mantenimiento del suficiente encía, el grosor, la altura de la encía insertada. 4 meses después de rehabilitado, y vean esta imagen radiográfica en donde tenemos la altura del hueso es bastante buena y el trabeculado todo alrededor de tanto dientes, implante y todo el espacio interdental me parece bastante bueno. Y esta es la paciente ya con su diente, ¿no? Entonces, ese es ese caso usando un cono. Vamos a ver un segundo caso que, pues, no son muy comunes, pero afortunadamente de vez en cuando tenemos la oportunidad de hacer una situación de estas, de hacer un tratamiento de estos. Una paciente con este diente, un 36, una cosa por el estilo, que pareciera incluso un temporal, más bien un 75, que le empezó a dar lata, le hicieron endodoncia, pero creo que durante la endodoncia tuvieron por ahí una complicación y se perforaron, hicieron una perforación lateral y la paciente continuó con molestias. De manera que le hicieron en la superficie distal de la raíz distal. La paciente siguió con molestias y entonces hubo necesidad de hacer la extracción. Y para hacer la extracción, por la divergencia de las raíces, y vean toda la cantidad de hueso entre ambas raíces, entonces lo hice mediante una odontosección, la extracción de bucal a lingual, la separación, aquí está ya separado, y la extracción de las dos mitades. Ahí está la extracción. Una extracción lo más atraumática posible. Y bueno, vean el alveolo distal, el alveolo mesial. Y aquí en esta zona, que es la cresta interradicular, con suficiente grosor, o por lo menos suficiente grosor para poder trabajar, se hizo la preparación para el fresado para la colocación de un implante inmediato. Además, auxiliándose de expansores óseos para expander esa cresta interradicular. Y ahí utilicé la jeringa, la presentación que viene en jeringa. Esta viene así, se saca de aquí y se hidrata, se aspira, en este caso solución fisiológica. Trae en la punta esta tapa que permite aspirar y que no se caiga el material. Aquí ven el color que tiene antes de y el color que toma después de hidratarlo. ¿Para qué lo hidratamos? Pues para que se compacte de alguna manera más el material y a la hora de colocarlo no se vaya a dispersar. Sea más fácil su manejo.
Se quita la tapa que trae y ya nos queda listo para utilizar. Entonces, una Allegra para, vamos a decir, tapar el sitio donde se hizo la preparación para el implante. Y estoy en ese momento obturando, por así decir, el alvéolo distal. Ahí está. Acá está el alvéolo distal. Después se hace lo mismo hacia la zona, aquí vean cómo queda obturado. Se hace lo mismo hacia la zona del alvéolo de la raíz mesial. Aquí estoy compactándolo. Y tengo a la vista el sitio en donde se hizo la preparación en la cresta y ahí se va a colocar el implante. ¿Cuál es la finalidad de colocar este material en las raíces? O más bien en los alvéolos que quedaron de las raíces. La primera, preservación alveolar. No quiero perder dimensiones en ese sitio. Aunque el implante lo voy a colocar dentro de hueso, yo no quiero perder dimensiones en las partes vecinas, íntimamente vecinas de ese sitio. Y que una vez que entra el implante, conforme va introduciendo el implante, esa dilatación o esa expansión que va a provocarse ahí en el sitio donde se va a colocar, de todas maneras, a los lados ya tengo yo el material de injerto del fosfato, de manera que si hubiera una fractura, una fisura, una microfractura del hueso en esa zona, yo ya tengo injertado alrededor. Entonces ahí estoy colocando el implante, vean la altura a la que se coloca el implante, por abajo del borde alveolar, está la plataforma. Y se rellena alrededor, se pone obviamente el poste de cicatrización y relleno alrededor. Un par de puntos y lo mismo, cianoacrilato alrededor. Y esta es la inmediata, la radiografía de control, el postoperatorio inmediato. Vean cómo están completamente obturados los alvéolos de las raíces hacia los lados del sitio y el implante prácticamente quedó dentro del hueso. 3 semanas después, vean cómo se observa ese cianoacrilato, va perdiendo tamaño, se redujo, se hace de un color más o menos blanco o amarillento, casi como el color del diente. Entonces cortamos los puntos de aquí, se levanta muy fácilmente y vean la zona. 5 meses después, estas son las condiciones de los tejidos alrededor del poste de cicatrización. No hay evidencia alguna de inflamación ni complicación. Vean, esto es lo que quisiéramos observar todo el tiempo. Un tejido, los tejidos gingivales alrededor de la entrada del implante de este color, en estas situaciones. Este es 6 meses después, aquí está la radiografía, igual 6 meses después. Y pues la prótesis que se le coloca, definitiva. Ahí está. Debo decirles que yo no coloco las prótesis, yo exclusivamente hago la parte quirúrgica. Tengo ahí, afortunadamente, colaboradores, la doctora Eva Ramos, que es quien se encarga de la cuestión de la rehabilitación de los implantes. Otro caso, es una paciente de 74 años, fumadora de mucho tiempo, con una pues salud bucal deteriorada, restos radiculares múltiples, tanto en maxilar como en mandíbula, tuvo pérdidas dentarias, extracciones desde temprana edad, neumatización importante, entonces la altura del hueso en el maxilar pues muy poca. Entonces en ella se planea hacer una elevación del piso del seno maxilar
para poder colocarle implantes y pues un puente, ¿no? O unos puentes. Aquí, como se va a utilizar, se va a hacer una elevación y es en el seno maxilar, se requiere de más volumen de material, por lo tanto utilicé el vial de 2 centímetros cúbicos. Y pues es un abordaje lateral, el que todos ustedes conocen. Aquí está ya hecho la osteotomía, acá está la membrana de Schneider íntegra. Sabemos que está íntegra cuando vemos que sube y desciende cuando el paciente está respirando. Entonces aquí en el espacio es donde se coloca todo el material, se obtura con el material, se cubre y se cierra la herida. Aquí está, recién se hace el procedimiento y 2 semanas después. Y del otro lado la misma situación. El material se lleva hacia el sitio mediante una jeringa de las que tenemos en los equipos de precisamente de elevación de seno maxilar, jeringa de acero inoxidable en la que se introduce el material y se lleva a su sitio. Casi como si estuviéramos llevando con un portaamalgamas, aquí es un porta fosfato en este caso. Ahí está del otro lado también. La misma situación. 4 semanas después, una vez que se retiran los puntos, una cicatrización sin complicaciones. En este caso, del lado derecho, aquí sí había posibilidades de poner un implante en el mismo momento que se hizo la elevación y pues ahí está puesto el implante. Ahí está. Ya la altura de los senos ha aumentado de los dos lados. 6 meses después. Y ahí está colocado los implantes. 5 meses después. Esta es 5 meses después de que se pusieron los implantes. Los implantes se pusieron a los 6 meses de haber hecho el injerto. Y su prótesis fija sobre los implantes. Es decir, esto tomó casi un año para ponerle las prótesis. El caso de una joven de 18 años, estudiante de odontología, que tenía primer molar, o sea, el 36, y este era aparentemente un 37, no tenía ella antecedentes de que se le hubiera hecho la extracción del 37, ella refirió que este era, y pues estaba en esta situación retenido y quería alguna solución para enderezarlo. Fue con ortodoncistas y demás y le dijeron que pues le podían poner un microtornillo, hacerle ortodoncia y en unos meses enderezar el diente, pero que no le aseguraban que tan bien o mal podría quedar aquello. Entonces la paciente no le gustó mucho esa opción y decidió visitarme y me pidió la extracción de ese diente, quería hacerse la extracción de ese diente, y entonces le propuse hacer la extracción del diente y colocarle un implante inmediato, puesto que aquí tenemos una buena cantidad de hueso sano de la paciente. El implante iba a ir en esta zona, ya bien ubicado, y en las alvéolos de la raíz que se quedaran, pues ponerle el RTR. Aquí está el caso, la extracción de ese diente. Y aquí estoy haciendo la preparación en el sitio donde va a ir el implante, sobre hueso sano prácticamente. Ahí se está colocando el implante, es un implante de Nobel. Y en la parte posterior, donde estaban las raíces, colocar el RTR para poder obturar completamente. En este caso, no pretendía poner el implante de tan inmediato, o sea, aunque estaba sobre y todo, preferí mejor dejar el poste de cicatrización y todo, y suturar, como si hubiera sido una extracción de un tercer molar, suturar por encima del sitio para mantener todo cubierto. 5 meses después, aquí vemos la radiografía. Acá estaban las raíces del diente que se hizo la extracción.
Se alcanza a apreciar todavía los alvéolos. Parcialmente se observaba la corona, se hizo una gingivectomía, o sea, alrededor con una unidad electroquirúrgica, y vean cómo en la zona posterior del tejido todavía se ven partículas del material. Un tiempo después de que ya el sitio mejora sus condiciones, vean, aquí todavía tenemos una partícula del material que se está expulsando. Se hace la prótesis, se colocó la corona, y aquí está la radiografía ya con la prótesis colocada. Esto es 7 meses después de que se hizo el injerto. 8 meses después de rehabilitado. Ya no se observa absolutamente nada acá en los sitios en donde estaban las raíces. Así estaba originalmente y así después de colocado el implante y rehabilitado. Y por último, este caso que es el que vimos en un principio, en donde también se colocó un cono, se hace la extracción de un diente de un 21. Ahí está, colocamos el cono. Aquí está el material, al ras de la encía, el cemento de cianoacrilato para sellar, así queda. Una semana después, vean cómo se va perdiendo ese cemento. Esta paciente, este caso fue ya en la pandemia, cuando empezó la pandemia el año pasado. Esta paciente decidió, además, tenía una familiar que es ortodoncista, o es una paciente de un municipio, una paciente joven de 30 y tantos años, y decidió hacerse ortodoncia también durante ese tiempo, entonces le pusieron ahí, traía un dientecito pegado con un bracket al arco, ¿no? Y así fue evolucionando el sitio del injerto. Vean, así es como se veía conforme avanzaba su ortodoncia. Este es el sitio en donde se colocó estos 6 meses después. El momento de colocar el implante. Un colgajo. Y fíjense, 6 meses después, para colocar el implante, y vean cómo hay todavía una gran cantidad de partículas de fosfato. Se hace la preparación, se utiliza todo sin quitarle el arco ni nada. Y ahí está. A pesar que en la superficie se veían muchas partículas de RTR, ya acá en la preparación ya no se ven tantas. Debo decirles también que en la fresa, ya ven que la fresa, cuando trabajamos a baja velocidad, obtenemos pues hueso que se viene dentro de las estrías de la fresa. También se ven, en este caso, partículas dentro de esas estrías. Aquí se está colocando el implante. Ahí está ya colocado el implante. Se sutura. Y aquí ya está suturado y demás. Esta paciente, desgraciadamente, después de esto que se colocó el implante y demás, esta es la radiografía, 10 días después, pues les digo, ya estaba lo de la pandemia y la paciente ya no quiso regresar. No sabemos exactamente qué ha pasado con ella, le hemos estado llamando y no ha regresado. Pero bueno, es otro caso en donde también se utilizó. Un poco más largo a donde llegaba el diente originalmente, es importante. ¿Y qué conclusiones les puedo compartir de mi experiencia durante ese tiempo? Son 5 casos que les presenté, pero obviamente he utilizado este material en más ocasiones y les diría que, pues, así como el fabricante nos da sus especificaciones de este fosfato tricálcico, que por supuesto existen más en el mercado, eh, creo que sí cumple con lo que ofrece de que el material puede ser sustituido en un lapso de tiempo determinado y que no ocasiona, que es biocompatible, no ocasiona ningún tipo de reacción y que por lo tanto pues es un material que podemos tener ahí en el arsenal de las cosas que podemos utilizar. Les estoy mostrando evidencia clínica de que efectivamente se puede usar tanto para preservación como su uso en
colocación de implantes inmediatos usando otras técnicas. Yo sugeriría que cuando vamos a hacer preservación, hacemos una extracción, preservación, por ejemplo, con un cono, y que posteriormente queremos poner un implante, pues esperar más allá, por lo menos 6 meses o un poquito más allá de los 6 meses. Obviamente dependiendo de lo que ustedes vean en sus controles radiográficos, para tomar la decisión de utilizar ya el sitio para poner un implante. Cuando se ponen implantes adyacentes para regeneración, creo que es una buena elección. ¿Por qué? Pues porque ya no vamos a entrar nuevamente a ese lugar, porque esos sitios en donde colocamos el RTR adyacente a donde está el implante puestos no van a recibir carga y por lo tanto también puede utilizarse en ese mismo momento. Y sobre todo también cuando el paciente, les decía, no desea ni que tomemos injerto de él mismo, o sea, un autoinjerto o aloinjertos en este caso. Es una que no quiere exponerse a alguna enfermedad, pues esto también es una buena alternativa. Así que creo que es todo. Sí, creo que es todo ya. Son mis datos de contacto por si alguien tiene alguna duda o quiere hacer un comentario. Con esto terminamos. Muchas gracias.